RCR, la red que comunica y une al Perú. Es muy grato tener en nuestros estudios al doctor Luis Taiz, analista y consultor internacional. ¿Cuál es la lección que tenemos los peruanos que aprender y qué es lo que tenemos que mirar hacia adelante? Bueno, yo creo que la lección que tenemos que aprenderla desde la casa. Y es en la etapa de formación, cuando somos niños, donde nuestros padres nos tienen que enseñar que nada se gana sin esfuerzo, sin trabajo, sin poner el alma en lo que quieres hacer. Que no hay atajos para poder llegar a hacer las cosas. Responsabilidad es muy importante. Yo siempre recuerdo cuando yo vivía en Buenos Aires, iba a un restaurante y veía a los mozos argentinos. Los mozos argentinos estaban felices de ser mozos, no se sentían menos y hacían su trabajo lo mejor posible. Aquí uno como que ve uno que, soy mozo porque no puedo hacer otra cosa. Y se sienten menos, salvo excepciones obviamente. No es así. Si yo soy chofer, debo ser el mejor chofer que hay. Debo tener mi auto limpio, debo respetar las normas, etcétera. ¿No es verdad? Tratar bien a mi pasajero, etcétera. Desde ahí empezamos. Tenemos un problema que nuestra sociedad está enferma. Está enferma. Y está enferma porque los valores han sido totalmente trastocados a lo largo de los últimos años de la historia del Perú. En realidad no es tan de los últimos años. Acordémonos del famoso contrato Dreyfus. Acordémonos de lo que hacían algunos políticos peruanos durante la guerra con Chile. Es decir, el amor al Perú no es el fútbol, no es la selección peruana, no es el señor Guerrero. Qué bueno que les vaya bien, fantástico. Pero eso no es el Perú. El Perú es este mapa que tenemos con todos nosotros dentro, en lo cual no somos habitantes, somos ciudadanos. Y para ser ciudadanos tenemos que ejercer los valores cívicos y tenemos que mostrar que queremos al país, pero queremos al país no es rapiñarlo, queremos al país no es dañarlo, queremos al país no es botar el agua en los vertederos, en los ríos, querer al país no es hacer industria robando. O sea, hay un trastocamiento de valores que tiene que cambiar. Igual, la máxima expresión de todo esto hoy son los políticos. Y le ha tocado un poquito también a los empresarios por el tema de la CONFIEP y el rol de la CONFIEP. No un poco, ¿no? Sino ha tocado, digamos, al grupo élite de los empresarios, ¿no? O sea... Yo creo que la Bajato es la expresión de la transversalidad de la corrupción, ¿no? Claro. En las empresas y los políticos por primera vez se vio que esto ya era institucionalizado. Yo recuerdo, señor Taiz, que a usted lo vimos a inicios del año 2000, acompañando al señor Alejandro Toledo en las manifestaciones, en las marchas y reclamando el retorno de la democracia, reclamando un país transparente y sin corrupción. ¿Qué ha quedado de eso? ¿Qué ha quedado de la marcha Los Cuatro Suyos? Sí. Que fue una marcha por la dignidad, que fue una marcha por recuperar los valores en el país. Bueno, mire usted el resultado. Quien encabezó esa marcha hoy día es prófugo. ¿Por qué? Por el afán desmedido del dinero. ¿Es que acaso el señor Toledo no podía vivir con su salario de expresidente, con su trabajo en la universidad en Estados Unidos? ¿No le era suficiente haber sido presidente del Perú? Es algo que uno no entiende. Y la misma pregunta te lo puedes hacer con muchos líderes de partidos políticos. Es que los vemos allí y eso es lo que llama poderosamente la atención. O sea, supuestamente se destruyó, ¿no?, una estructura que se había creado para apoderarse del país, para someterlo, y no importaba cómo, ¿no? Y vemos ahora figuras, como usted menciona, el expresidente Alejandro Toledo,
Y nos llama, por ejemplo, poderosamente el exministro Carlos Brus, que ayer estaba tratando de defender lo indefendible. Entonces, ¿qué cosa le decimos ahora a esas generaciones nacientes que en ese momento impulsaron esa movilización que ustedes crearon, ¿no? Y que nos llevó supuestamente a la esperanza de renovar todo esto, y que ahora vemos que prácticamente no se cambió nada? Por eso decía yo que esto empieza en la casa, esto empieza con tus padres, esto empieza con cómo vamos forjando nuestros valores y haciéndonos dueños de nuestros valores. Mira tú, por ejemplo, la pobreza, para darles un ejemplo. Hay la pobreza que va de generación en generación. Cuando yo vengo de una familia pobre, estoy viviendo en un lugar donde todos son pobres, ¿no es verdad? Pues nos asentamos en un lugar el más barato, donde pueda, o qué sé yo. Y en ese mismo lugar, ¿no es cierto?, pasa lo que pasa siempre. La niñita llegó a los 14, 15 años, ¿no es cierto? Como no hay valores, como los padres tienen que salir a trabajar, a ganarse la vida, qué sé yo, para poder llevar alimento a su casa, ¿no es verdad? Entonces, el niño también anda por su cuenta. Va al colegio cuando quiere, cuando no va. El sistema que tenemos de colegios escolar, si tú te pasaste un año ya no puedes volver al colegio, lo cual es totalmente absurdo. Si la niñita sale embarazada y ¿qué? No la dejan ir al colegio, ya no puede ir al colegio porque está embarazada. ¿Qué cosa? Y entonces, ¿qué cosa ocurre? El niño terminó, ¿qué cosa es su vida posible? Ser ni siquiera un obrero, sino ser un personal, ganarse la vida en lo que pueda. La niña se destruyó su vida, nació un niño. Ese niño no tiene alimento, ya nació desfavorecido en los primeros 5 años. Y así se va reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Aquí se dice que la pobreza se ha reducido enormemente. Mentira. Aquí lo que se ha reducido la pobreza, ¿sabe qué? No es por los programas de gobierno, de los gobiernos. Aquí se redució la pobreza porque cambiaron la metodología de cómo medir la pobreza. Sí, es un maquillaje. Pero por supuesto, y esto empezó en el gobierno de Alan García, que se ufana de haber, reducido 15 puntos la pobreza. Por favor, el señor Quispe, que era en ese entonces, hizo un cambio en la metodología. Ahora, esto nos trae un tema a colación. O sea, pero sí. No me quiero ir al tema de la pobreza, le estoy dando simplemente un ejemplo de lo que es, ¿no? Yo creo que nosotros los peruanos estamos muy acostumbrados, y esto lo quiero señalar, cuando enfrentamos un problema, nos rebanamos los sesos para hacer un gran diagnóstico de ese problema. Yo me acuerdo mucho, tal tema. Entonces hay 90% de diagnóstico, 10% de propuesta. Y la propuesta normalmente es el futuro. Entonces yo les digo, ya el señor Kuczynski ya fue. Que unos se subieron a última hora, que otros, son detalles. ¿Qué hacemos para que el Perú le vaya mejor y no vuelva a ocurrir estas cosas nunca más? Eso nos trae a colación lo que le quería preguntar, un tema, señor Thais. Usted ha sido el que encabezó el Consejo Nacional de la Descentralización. Esa idea, ¿no?, que siempre hemos soñado como país, de ser un país descentralizado, de ser un país que no seamos macrocefálico, todo concentrado en Lima, que se generen las oportunidades en provincias y en las regiones, y que el país efectivamente tenga un desarrollo territorial, ¿no? Pero no solamente para extraer los recursos, sino básicamente también, ¿no?, para aterrizar recursos en esas comunidades para que puedan prosperar y tengan oportunidades como todo lo que necesitamos en el Perú. Sin embargo, de esos años ahora, ¿qué recoge o qué se puede decir sobre eso? Muchos afirman que este proceso es uno de los procesos claves que nos permitiría, en todo caso, ir a darle viabilidad a nuestro país como un país emergente, como un país en desarrollo, pero que lamentablemente esto ha fracasado.
porque hemos visto todo lo que ocurre también en las regiones. Ahora estamos concentrados nuestra mirada en el Congreso, en la Presidencia de la República, en una nube política que está sacudiendo el tema de la cabeza dirigencial del país. Pero también nosotros, como medio de comunicación, recibimos todos los días, por eso somos redes de comunicación regional, estamos comunicados con ellos y miramos lo que está ocurriendo en las regiones y que nadie le está prestando atención. Porque los cusqueños, por ejemplo, en este momento están reclamando 26 mil millones que ha recibido Decano, ¿no? Por la explotación del gas. Y sin embargo, la gente está protestando porque no tiene agua. Tiene un hospital a medio hacer. O sea, no tiene atención de salud. La educación cada vez está peor. Entonces, en esas zonas no llega el Estado. No llegamos. ¿Y qué hemos hecho con esos recursos? ¿Dónde está? Es que la corrupción ya se volvió un sistema y que ha destruido todo, incluso nuestra ilusión de ser un país descentralizado. Miren, sobre el tema de descentralización yo he pensado mucho, he reflexionado mucho y he llegado a la conclusión que me equivoqué. Porque yo no participé en la creación de la ley, que es una ley relativamente buena. O sea, tiene algunos problemas, pero es relativamente buena. Y la ley, desgraciadamente, exigía en plazos perentorios que se avanzara en A, B, C, D, E, F. Yo con un staff una camisa de fuerza. Éramos, ¿qué? 80 personas, 85 personas. ¿Se dan cuenta? Básicamente técnicos, todos. En un momento manejamos 14 mil millones de soles, que era el presupuesto, pasaba por nosotros el presupuesto de todos los gobiernos regionales y de los municipios. Nosotros teníamos que darle el visto bueno, lo cual era bueno, pero nos lo quitó el MEF. Cuando vio que nos lo quitó porque ellos querían manejar en qué se gastaba y en qué no se gastaba. ¿Te das cuenta? Pero en fin, resulta que ¿para qué se crea se acerca el gobierno a la gente? Porque esa es la descentralización, sí, claro. Que el gobierno se acerque a la gente. Se acerca porque se supone que sabe más cuáles son las necesidades de la población y lucha por resolvérselas. Entonces nosotros nos concentramos en el marco general de la descentralización, en la transferencia de determinados proyectos, en la transferencia de competencias, en ese tipo de cosas, en lugar de ir a cosas concretas que cambian la vida de la gente. Y eso fue una gran equivocación mía. Porque yo, en vez de haber estado tan preocupado de cumplir lo que decía la ley, ¿no es verdad? Sí, en la teoría. Debería de haber avanzado mucho menos en eso y mucho más en tratar de ver cómo llega a la gente y cómo lo amarramos para que no cambie. Porque de eso se trata. Lo último que hice cuando fracasaron las regiones del famoso referéndum, sí, que se hizo con Toledo con 7% de popularidad, 7% de popularidad, con 13 gobiernos apristas de los 23 que eran las regiones. Yo me acuerdo haber hablado con Alan García antes del referéndum. Le expliqué y le dije, tenemos que hacer por lo menos un par de regiones. Apóyennos. Sí, claro, cómo no, por supuesto que fue. No. Sí recordamos ese proceso. Arequipa fue el único que votó por hacer una región y votó gracias a un aprista rebelde, que era el alcalde de ese entonces en Arequipa. Entonces, pero fíjese. Y Cotabambas que votó para anexarse a Cusco, me recuerdo. Entonces, el tema es que luego viene el gobierno aprista y las abogadas Zavala, Iwasaki, Cecilia Blume y ellas convencieron a Del Castillo para que eliminara el CND. Y todo volviera nuevamente a concentrarse en los ministerios. Exactamente. ¿Y sabe qué? Eliminaron el CND con un decreto supremo, cuando fue creado por una ley de desarrollo constitucional que necesita 2 votaciones de 87 votos. Ahora, en este tema que usted está tocando, y justamente en la necesidad de garantizar que los recursos lleguen a la gente que más necesita,
También hay un tema que es la transparencia, ¿no? Y yo se lo comentaba antes de ingresar a la entrevista, ¿no? ¿Cómo es posible que un ciudadano que es 2 veces candidato a la presidencia de la República haya sorteado con mucha alegría su hoja de vida, no haya presentado su declaración de jurada, cuando usted, señor Thaís, se equivoca con una cifra, SUNAT lo está notificando sobre la marcha? Cuando el señor Cabrera se olvida de una cifra, el señor Cabrera, la SUNAT no lo Te deja llaman tranquilo. por teléfono ahora, Efecto. igualito como los cobradores de los bancos. ¿Cómo es que igualito. un presidente de la República nos sorprende de tal manera que, siendo 2 veces candidato, haya sorteado esto con suma facilidad? Y le pongo otro agregado, que esto ya es lo que vino a decirnos el Papa Francisco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el Perú, ¿no? Todos los presidentes, Fujimori, Toledo, Ollantumala y ahora Pedro Pablo Kuczynski, están metidos en actos de corrupción. A ver, mira tú. Hoy por eso te digo que tenemos que mirar adelante, porque todos le deben a alguien la elección. Y entonces tienen que devolverle de alguna manera el favor. El favor, estoy hablando de platas. Porque si tú necesitas mínimo $1,5 millones, $2 millones para inscribir un partido, solo para inscribirlo. Si un aviso de televisión te vale $50,000 de 2 minutos, 3 minutos, $50,000, te necesitas muchos avisos de televisión. Antes la política se hacía cara a cara. Se hacían meetings en la plaza. El candidato viajaba por todos lados. Se hacían meetings. Ya no. Ahora todo es televisión, maquillaje, etcétera. ¿Te das cuenta? Eso ha cambiado. Entonces, hoy tenemos la gran oportunidad de tener un presidente, si el señor Vizcarra finalmente asume, de que no le debe nada a nadie. No le debe nada a nadie. Porque él fue elegido llevado. Vizcarra todavía es una persona que no conoce mucha gente. Y en no el le país. deben ni siquiera a quienes lo llevaron en esa plancha. Porque Exacto. lo han hecho todo lo posible para que renuncie, para arrinconarlo y para desaparecerlo. Por eso digo políticamente. Hoy día, yo fuera el señor Vizcarra, hoy día estoy frente, no a ser presidente, estoy frente a la historia del Perú. Y él puede hacer muchas cosas que no han podido o no han querido hacer otros, porque han estado influenciados por los favores que han tenido que recibir para hacer gobierno. Hoy es entonces el momento de tomar el timón y hacer esa gran reforma que necesita el Perú. Dicen que no tenemos dineros en la SUNAT, que no está recaudando suficiente, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cuánta plata le deben a la SUNAT las grandes empresas? Entonces, ¿qué digo yo? Hacer simplemente lo que hacen en otros países. Tú quieres reclamar, porque ¿qué pasa? Si yo, que tengo una pequeña empresita, la SUNAT, como tú dices, me llama por teléfono, oye, no has pagado tus 500 soles, qué sé yo, no sé qué, y tengo que correr y ir a pagar mis 500 soles. ¿Qué hace una empresa? Oiga, que le llegó una cuenta de 500 millones de soles. Tiene su departamento de abogados que interponen y no pagan nunca. Yo haría un decreto supremo simple. Señores, primero para poder reclamar, primero paga. Si el Tribunal de Impuestos finalmente dice que usted tiene la razón, acá está. Ahí está su cheque. Ahí está su cheque. Pero póngame la garantía. Pero me pone la plata adelante. Claro. Entonces vamos a ver otras cosas. ¿Te das cuenta? Y el piso se pone más parejo. O sea, no podemos seguir estrangulando al más chiquito y el más grande anda en nada, pues. Y el otro tema, justo usted tocaba hace un momento, señor Thaís, esta situación, ¿no?, de cómo financiar, en todo caso, a los que asumen, ¿no?, la representatividad en un distrito, en una provincia, hasta en una comunidad. Porque resulta, ¿no?, que apenas un candidato más o menos se le ve con la posibilidad de llegar a ocupar ese cargo, inmediatamente, como usted dice, requiere financiamiento, requiere logística, requiere desplazarse, requiere dinero. Y de pronto aparece el dinero. Y como está en ese momento que tiene que ganar, ya pues transamos de una vez. No te preocupes.
Después arreglamos el asunto. Entonces, ya esa autoridad está hipotecada desde el inicio de su campaña. Mira. Entonces, esa autoridad llega a ocupar el cargo absolutamente condicionado. Sin duda. ¿Cómo evitamos eso? Y condicionado con recursos absolutamente Mira, que nadie sabe el origen. ¿cómo evitamos aunque eso? ya sospechamos de dónde viene. Hay maneras de cómo evitarlo. El tema es si podemos hacerlo. Y cuando hablo de si podemos hacerlo, es si el Congreso es capaz de hacer una cosa de esa naturaleza y irse contra sí mismo. ¿Va a hacerlo? Si los 4 partidos o 5 partidos que manejan el Perú y que son los únicos autorizados para presentarse a cualquier elección, van a estar de acuerdo. Hay que cambiar la ley electoral, no hay ponerle parches con plantear transparencia, un parchecito acá, otro parchecito allá. No es así. Aquí hay que dar la oportunidad a todos los ciudadanos que quieran ser presidente de la República. ¿Tú quieres ser presidente de la República? Puedes postular. Estos son los requisitos. Postula. No que tengo que conseguir 700.000 firmas para crear primero un partido político para después postular. O sea, hay maneras de cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, declararía que todos los partidos políticos terminaron su inscripción. Tienen que volverse a inscribir y cambiemos la ley en ese momento. Ahí sí van a estar listos a hacer una nueva ley. Pero ahora, sabemos que esa es una reforma que tiene que venir, que tiene que hacer. Alguien tiene que tomar la iniciativa. El señor Vizcarra... Este gobierno el señor Vizcarra que viene tiene que tomar esas iniciativas. No solamente en eso. ¿Cuáles son las tareas que tiene este gobierno? Primero, poner a funcionar la economía que está parada. Todo el mundo decía que Kuczynski era el gran mago que hizo crecer el país en el gobierno de Toledo. ¡Mentira! Eso es cuando la gente se equivocó al decir que Humala era el hombre que nos iba a devolver la seguridad en las calles. Exacto. Entonces, ¿qué cosa es? Lo primero que tiene que hacer es... Hoy día están subiendo los precios del cobre. ¿Sabe cuánto ganó Codelco, la empresa chilena, que es del gobierno? Así es. O sea, de todos los chilenos. El año pasado ganó 2.850 millones de dólares para las arcas del Estado chileno. Y nosotros, ¿cuánto ganamos? Un impuestito. Y después nos dejan la mina toda rota, nos dejan el territorio hecho de pedazos, contaminan los ríos, la gente de la Amazonía no puede vivir en su hábitat, los vuelven pobres de una porque ya no pueden pescar para poder vivir, ya no tienen árboles porque ya los talaron. Son cosas sencillas que hay que hacer, pero hay que tener los pantalones bien puestos para hacerlo. No es tan complicado el desarrollo del país. Pero esa es una cosa. Tenemos igualmente que salir de la minería. Mire usted, ya se acabó, estamos en los países desarrollados, industrializados, ya se acabó el petróleo. Hemos entrado en una nueva época. O sea, ya empiezan los autos eléctricos, ¿cómo se llama? Se cambia la matriz energética. La energía eólica, la energía solar, etcétera. Fuente de energía renovable. ¿No es cierto? Otra, se acabó, ya no van a estar sujetos al petróleo. Y nosotros seguimos en el tema de petróleo y gastándonos 5.000 millones de dólares en Talara, en una refinería, que no tenemos ni siquiera petróleo para hacerlo, cuando lo único que podríamos haber hecho es comprar la gasolina lista, mientras desarrollamos y cambiamos nuestro patrón de energía. Por supuesto que lo podemos hacer. Por supuesto que lo podemos hacer. ¿Pero qué? Ahí hay un negocio, pues. Hay un negocio. Y el que sigue en el negocio. ¿Por qué? Porque también le toca la suya. ¿Cuándo paramos eso? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Pero tenemos que hacerla todos. Esto no es cuestión de un iluminado. Esto es cuestión de todos.
tenemos que militar y no aceptar que estas cosas pasen. Y mostrarles muy claramente a los políticos que no estamos de acuerdo. Hoy hay los mecanismos sin tener que estar en la plaza pública todo el tiempo. Y recordarle a la gente, vuelvo a retratar con lo que iniciamos esta entrevista, señor Thaís, los objetivos que conllevaron a una marcha como los de Cuatro Suyos, para sacudir al país de esa situación. Pero le digo, y perdóneme, quiero continuar en las tareas que necesita. El señor Vizcarra tiene que llegar y ponerse las pilas a fondo con el tema de la lucha anticorrupción. Todo este gobierno tiene que ser revisado para atrás. Y todos los otros gobiernos. Esto no es ya una cuestión de Lavajato, porque Lavajato es solo Odebrecht y algunas empresas brasileñas. Y las empresas españolas que han hecho lo mismo, y las empresas del Estado de otros países que han hecho lo mismo. Pero esa es una gran tarea, por ejemplo, para el sistema judicial, para el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero es que el Poder Judicial también hay porque también está vulnerado. Así es. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es de todo. Esa es la gran tarea que tiene este nuevo gobernante. ¿Cómo lo va a hacer? Lo que no se entiende, señor Thaís, es, por ejemplo, cómo todas estas cosas ocurren, todos estos negociados, estos enjuagues, estas cosas han estado ocurriendo, y el Ministerio Público, y se ha conocido, por ejemplo, ¿no?, quienes estuvieron empeñados en demostrar que el señor Pedro Pablo Kuczynski sí estaba fuera del marco de la ley, han llegado a descubrir los montos, los depósitos y todo lo demás, pero no vemos la acción de la Fiscalía. O sea, de pronto la cosa hubiera sido al revés, y de pronto nos hubiéramos sentido quizás un poco más reconfortados con nuestras instituciones, cuando si toda esa información que salió de allí, que se ha conocido en las últimas semanas, hubiese salido, por ejemplo, como parte de una información que venga de fuentes judiciales, por lo menos, ya que les gusta filtrar todo ahí en el Poder Judicial también igual. Pero se ha filtrado lo que a ellos les convenía hacer, pero no estas cosas. Y esto es lo que sabe, ¿no?, en el gusto y en el paladar de la gente, a engaño, a mentira, o sea, a tratar de apañar las cosas. Y esta es la reacción que tenemos ahora, ¿no? Pero por eso, o sea, imagínense usted, por eso le digo, los países árabes, hay algunos que van a quebrar cuando ya no se les compre tanto petróleo. Venezuela le va a pasar eso, porque no han invertido en otros. En cambio hay 2 países árabes que han invertido en otras cosas. Y ya el petróleo es Dubái, Qatar. Claro. o Dubái, ¿Se da cuenta? Eso tenemos que hacer nosotros con nuestros minerales. que han hecho ciudades del futuro. Nos tiene que servir y tenemos que trabajar con ellos respetando el medio ambiente. Exacto. ¿Pero para qué? Para cambiar a las otras cosas. Pero aquí no hemos desarrollado ni la industria forestal, ni la industria... O sea, el gobierno se pone feliz porque vienen 6 millones de turistas al año al Perú. ¿Sabe cuántos turistas van a Miami que no tienen la mitad de cosas que el Perú, ni siquiera la tercera parte? 28 millones de turistas. Miami. Nueva York, 40 millones de turistas. ¿Nosotros nos sentimos felices con 6 millones? Estamos en nada. Cuando tu sueño es chiquito, tu cumplimiento es más chiquito todavía. Porque en realidad no estamos, como usted dice, tenemos estas ventanas de oportunidades. No es que no las hayamos tenido. Hemos tenido una bonanza enorme. Hemos podido quintuplicar, sextuplicar nuestro Producto Bruto Interno. Sin ninguna duda. Es que sin ninguna duda. Pero yo me sigo yendo yo me sigo yendo a las comunidades. Pero fíjense ahí, ustedes. y ahí no hay una posta médica, no hay pero nada. obvio, yo sacaría un simple reglamento, hoy lo digo y perdonen, me muero de vergüenza por no haberlo hecho en ese momento. Nadie gasta un centavo mientras no haya agua potable, recojo de basuras, hospital, colegios en funcionamiento. En eso me van a gastar el canon. En lo que ustedes quieran, no, señor, en esto.
Así es. Cuando usted termine esto, puede ir a otra cosa. Y aquí ya se ha hecho. Acabó el Palacio Municipal, y aquí ya se se ha acabó ¿cómo se llama? La plaza pública. Los edificios a la papa. El tobogán, ¿no? El tobogán. Ahora, y eso es una cosa que ha invadido a todos, señor Thaís, porque ya no se, como dice, ahorita estamos escuchando y concordamos en eso, o sea, ya no se necesita ser de izquierda, de derecha, del centro, de arriba y de abajo. Y yo le escucho al señor Gregorio Santos en Piura hace unos días, donde estaba hablando y decía, la revolución agrícola que hemos hecho en Cajamarca. Y el señor Gregorio Santos no puede permanecer mucho tiempo en Cajamarca porque la gente le está exigiendo, oye, ¿dónde están los 600, 800 o 1.000 millones que recibiste del Cano? Porque a 20 minutos de la ciudad no hay una posta médica, no hay una carretera. Cajamarca no hay es nada. el mejor ejemplo de lo que decía Raimondi. Así es. Cajamarca es un mendigo sentado en un banco de oro. Y nos hablan de una revolución pues agrícola, cuando han tenido 9.000 millones de presupuesto en las últimas 2 gestiones, ¿no? El señor Gregorio Santos habla de eso, por ejemplo, y solamente han invertido 0.5% o 1% de ese dinero supuestamente para hacer algunas cosas para la agricultura. Entonces, ¿por qué? O sea, allí está el tema. Se le miente a la población. Pero es que lo que pasa es lo siguiente, los partidos, los movimientos de izquierda son tan tradicionales, que llegan a ser primitivos. ¿Sí? No tienen idea de cómo transformar el país. Y para transformar el país no necesita ser de izquierda, derecha, no, necesita tener sentido común. Allí donde el Estado es necesario, el Estado tiene que entrar. Allí donde el Estado no es necesario, el sector privado es el que tiene que funcionar. Imagínate, ¿cómo es posible hoy día se da una ley para que los colegios privados no paguen impuestos? Y además que no pagan impuestos, te cobran derecho de ingreso. El pobre padre de familia, por poner a su hijo en el colegio, mejor porque el colegio público no funciona, ¿no es cierto? Entonces va y paga ¿para qué? Una cuota de ingreso, ¿para qué? Que sirve para que el dueño del colegio construya el colegio y gane más plata. Y esos colegios no pagan impuestos. Así es, pues, así es. Aparte de los negocios que vienen, porque te compro el uniforme, tienes que comprarlo acá, y los libros los tienes que comprar allá, y el no sé cuánto tienes que comprarlo allá. Entonces, por favor, sentido común. Sentido común. O sea, y lo único que se le pide a una persona, aparte de sentido común, ser honesto. Porque, señor Thaís, sorprende actualmente cuando usted se va a la provincia. Yo soy de provincia y cuando me voy a mi región pregunto por alguna persona que he conocido, ¿no?, en alguna circunstancia, y me encuentro con unas sorpresas enormes. No, la semana pasada han estado celebrando un matrimonio de su hijita que se casó en Bahía. Y se ha llevado un charter con 60 invitados. Yo digo, ¿pero cómo es eso? Pero si hace 5 años nada más yo lo veía andando en una moto que a veces cambiaba una cuadra y otra cuadra lo empujaba. ¿De dónde vino la transformación? Bueno, el ejemplo del señor Ramírez, pues, que ve el pueblo. Sí. El señor Ramírez de ayudante de combi, ¿no es cierto? De ayudante de combi a ¿De dónde viene esa transformación? A multimillonario. Entonces, no, lo que pasa es que ha sido funcionario de la región, estuvo a cargo de la gerencia, no sé cuánto. Entonces, y ese tipo de cosas están sucediendo ahí, porque es la otra parte que no estamos mirando todavía, porque no hemos descendido a ese nivel a mirarlo, ¿no? Porque todavía estamos entrapados en este tema. Porque en ese círculo se han ido gran parte de nuestra fortuna que hemos tenido con la bonanza de los precios de los minerales en algún momento. Y nadie está respondiendo por eso, porque nuestro sistema de control, además, se le pasean las tortugas, pues, ¿no? Nosotros tenemos un caso emblemático, por ejemplo, de un distrito donde le transfirieron 30 millones de soles para hacer un sistema de agua.
Por supuesto que no lo hicieron. Supuestamente hicieron una planta que está botada, que no sirve, que no funciona. Y supuestamente están los 30 millones. La Contraloría fue, levantó un informe, encontró indicios y prometió que en 3 meses iba a entregar el informe final para sancionar y pedir una intervención penal contra esos funcionarios. Han pasado 4 años y no existe informe. Pero Entonces, el sistema de control aquí en nuestro país es igual que la SUNAT, muy selectiva. Acogota uno. no y el resto lo deja. no solamente eso. Hay muchos funcionarios, la Contraloría tiene muy poca gente técnica de verdad. Yo le digo, ¿quién hace la Contraloría cualitativa de las cosas? Y le doy un ejemplo. Se contrata una pista, una carretera. Bueno, ojalá se hizo sin darle mordida a nadie. Perfecto. ¿Saben qué hacen los constructores a veces? 10 centímetros menos de cada lado a la carretera. 20 centímetros por 500 kilómetros. ¿Cuánto es eso en plata? ¿Quién lo mide? La capa debe ser de 15 centímetros. 10 por 500 kilómetros. ¿Cuánto es? ¿Quién hace eso? ¿Ocitrán? No. Te doy una concesión. ¿Quién luego verifica que el concesionado está cumpliendo lo que se comprometió a hacer? Mire usted la carretera al sur. Se concesionó en el 2001, 2002. A esta empresa ecuatoriana HH. Así es. 2002, estamos en el 2018, 16 años. Y todavía no termina. Para hacer 300 kilómetros, de los cuales hasta Pucusana ya estaba hecho. Y todavía no llega a Ica. Y todavía no llega a Ica. Y se paga peaje. Y se paga peaje. Increíble. Sí, se paga peaje. ¿Sabe usted, en Chile, primero tienen que poner la plata con la que van a hacer la carretera antes de concesionar? Tienen que meter en el Banco Central de Chile el 30% del costo. La garantía. Así es. Y luego tienen que probar que tienen los recursos para empezar al día siguiente que se le dio la concesión. Y no le dan nada. No es que te dan, oye, este otro pedazo, carne con hueso, qué sé yo. No. Y tenemos ahora concesiones con 40 años. ¿Sabe cuánto vale eso? No puede ser. Y cada vez ponen más peajes. Más peajes. ¿Quién controla? ¿Ocitrán? No. Ocitrán cree que su función es favorecer a las empresas. Como cree la SBS que su función es favorecer a los bancos. Como cree Ociptel que su función es favorecer a las telefónicas. Están equivocados. Y mientras tanto, no hay una superintendencia del consumidor. Y todos nos explotan. Las farmacias, los totus, los falabelas, los bancos, todos nos explotan. Nadie controla. En la tierra de nadie. Es un país sin control. ¿Dónde está el Estado? Y encima, aquellos que tienen el manejo de los Y yo niveles. no soy izquierdista. Aquellos que tienen la responsabilidad de los manejos subnacionales, que vienen incluidos con presupuesto, porque tienen capacidad de gasto, como son los gobiernos regionales y gobiernos municipales, nunca tenían que rendir cuenta a nadie, porque ni siquiera podían, si lo citaban en el Congreso, si quería venía, porque no había ningún mandato imperativo para que lo haga. Recién se ha estado tratando de cambiar esa norma para que por lo menos estos concurran a dar cuenta, porque no le dan cuenta a nadie. Sin embargo, hay una ley, en la ley de descentralización, que dice que el gobierno regional y el alcalde municipal, ya sea de distrito o de provincia, tiene que tener una vez al año una sesión abierta para dar cuenta con la población.
Pero que nadie la supervisa eso no tampoco. ocurre. Porque ya no existe. ¿Qué cosa existe Claro. hoy día? Un departamento, ya ni siquiera es una secretaría, en la PCM manejando estas cosas. En la época nuestra se hacía, era obligatorio. Porque se supone que ahora la Contraloría tiene que fiscalizar esos manejos de recursos y pone su oficina, las famosas OSI, dentro de las entidades públicas. Y mire, el señor Pero no les paga. El señor Schack era representante del MEF en el CND. Así que conoce perfectamente todo el tema de la descentralización. Yo estoy esperando a ver qué va a hacer. Por lo pronto ha pedido poder echar a los gobernadores, suspenderlos, o a los, ¿cómo se llama? O a los alcaldes. ¿Con eso va a resolver el problema? Te suspende, ya pues sí. Bien, dramática la Perdóneme que me exalte, No. pero es que No, tengo es que- el hígado con cirrosis, cirrosis de lo Es que ocurre compartimos en el país. todo esto. Así es, no, Todos estamos compartiendo esto porque en realidad es parte de lo que nos toca vivir en este momento y entendemos perfectamente. Y usted no es la primera persona que le pone tanto énfasis en este asunto porque ya la tolerancia se acaba, pues, ¿no? Ya la tolerancia se acaba y como decía nuestro amigo Carlos Meléndez, el sociólogo, la desafectación sigue subiendo al referirse, por ejemplo, a que la gente ya no tiene credibilidad en sus instituciones, ya no quieren saber nada de las organizaciones políticas. O sea, está buscando su sobrevivencia como pueda. Si es por encima o dentro de la ley, le da lo mismo. Y ese porcentaje es peligroso. Porque ahí sí, desde los hogares empezamos a desinstitucionalizarnos. Pero por eso le digo, Peligrosa ruta. por eso le digo, este gobierno nuevo que viene, esa es otra de sus responsabilidades. Lograr que la gente vuelva a creer en sus instituciones. RCR, la red que comunica y une al Perú.